Esto es Alza la voz. ¿Y tú por cuál derecho alza la voz? Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Alguna vez, Jaime Garzón, una de las mentes más agudas de este país, dijo: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Jaime se atrevió a alzar la voz, pero su voz fue callada. Te reto a ti, sí a ti, a seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Hola amigos de Suba al Aire, yo soy César, guitarrista de Baluarte. Los quiero invitar a que no se despeguen de su programa Alza la Voz, los sábados de 5 a 6 de la tarde. No lo olviden, Jóvenes por Soberanía y Democracia. Hola, nosotros somos Baluarte y los invitamos a que no se despeguen de los 88.4 FM. Suba al Aire. Los pueblos del mundo se están movilizando. Resisten día a día en Egipto y en Grecia. Se levantan en Europa y se indignan en Nueva York. Luchemos porque día a día los pueblos del mundo sigan alzando la voz. Tío Sam, muñeco de homicidio. Tío Sam, jugamos a matar. Tío Sam. En Trujillo, Valle. Cuando vi el carro de una funeraria parada ahí, y le dije a ese muchacho: retroceda, que yo no me voy a ir hasta que no mire a ver qué llevan en ese carro. Cada historia de la serie radial La Vida Cuenta es un testimonio que no solo construye memoria de la violencia de los últimos años en Colombia, sino que muestra formas de resistencia y dignidad. Escúchela por esta emisora. Producida por el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Para ti vale más el oro de Santurbán que el agua para las próximas generaciones? Hace un año el pueblo santandereano se movilizó contra el saqueo minero en el páramo de Santurbán. Tierra llegó fulano llevándose todo mi oro. Ven y alza la voz al igual que ellos lo hicieron aquí en los 88.4 FM. De blanco entero y con acento extranjero. El 10 de noviembre, el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro. Ellos alzaron la voz. No olvides seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. Y volvemos por aquí en su programa Alza la Voz, el programa de todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Como siempre, mi nombre es Félix Armando Melo. Acabamos de escuchar un programa que nosotros habíamos hecho hace unas 3 semanas, haciéndole homenaje a la población de Segovia, a la población de Trujillo. Más que eso, queríamos recordar las luchas de esas poblaciones que han sufrido demasiado, pero que en este momento lo único que piden es verdad, lo único que piden es justicia y lo único que piden es memoria y no repetición. Segovia ocurrió hace 25 años unos hechos, una masacre demasiado fuerte, la primera gran matanza, como la llama la revista Semana, en la historia reciente del conflicto. Y Trujillo, historias innombrables, pero que debemos recordar y hacer siempre memoria. En esta nueva franja de las 5 les tengo 3 audios, 2 que nosotros hicimos en el Colegio Gimnasio Montreal, ubicado acá en el territorio de Suba, donde nosotros como colectivo Alza la Voz intervenimos, ya que este colegio se estaba pensando y estaba reflexionando sobre la educación aquí en Colombia. Así que pues acá les voy a presentar unos audios de nuestras presentaciones el miércoles pasado, donde Andrés Orozco, nuestro compañero Oso, estuvo haciendo una corta reflexión sobre qué es la educación aquí en Colombia, así que aquí se los dejo. ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz. 1, 2, 1, 2. Bueno, mi nombre es Andrés Orozco, actualmente hago parte de la emisora Suba al Aire, en un espacio radial con mis compañeros que se llama Alza la Voz. En Alza la Voz tratamos problemáticas sociales y tenemos
una conciencia muy plena de tratar el tema de la educación. Yo actualmente soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Central y quisiera hacerles una pregunta muy importante. ¿Qué hace que la educación sea de calidad? Yo vengo del colegio público y el Estado me está dando a mí la oportunidad de estudiar y ser alguien en la vida. Otra cosa es que estamos en un país que sufre un conflicto hace medio siglo que comenzó en los años 60 y que hoy se extiende. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos hace que tengamos una educación de calidad? Ayer, el Ministerio de Educación mandó una propuesta a la reforma de la Ley 30 que se tomó por los estudiantes universitarios de universidad pública en el 2011, porque estaba privatizando la educación. Yo estoy en una universidad privada y tengo que pagar más de 4 millones de pesos para ser alguien en la vida. Todos sabemos que la educación tiene que ser gratuita y de alta calidad. Entonces a nosotros, como entes pensantes, que estamos en el colegio, que nos estamos pensando cómo nos estamos replanteando la educación, ¿qué estamos haciendo? No es solo culpa de los estudiantes. Ahorita escuchaba a algunos estudiantes que decían es que la educación en los colegios distritales es pésima. No es pésima. Lo que pasa es que el Estado invierte más plata en la guerra que invertir en nosotros. A nosotros los estudiantes comunes y corrientes nos invierten 2 millones de pesos. A una persona que está en la cárcel le invierten 8 millones de pesos. Y a un militar que está prestando servicio y que está en las montañas, dando su vida por defender la patria, le están financiando 16 millones de pesos. Entonces, ¿en qué estamos pensando nosotros en la educación? ¿Cómo transformamos un país? Para tener un cambio social, político, económico necesitamos educarnos. Necesitamos construir conocimiento desde las bases. ¿Cuáles son las bases? Las aulas, la universidad. Yo creo que si todos nosotros nos pensamos, desde nuestro perfil como estudiantes, que si queremos cambiar un país como el de Colombia, que sufre un problema político, que sufre una guerra hace medio siglo y que estamos en diálogos de paz y que vamos a afrontar un postconflicto, que hay más de 64 frentes de combate de guerrilleros, de personas que son seres humanos y que se quieren reintegrar a la vida, ¿cómo lo vamos a hacer? La línea que tenemos es la educación. Entonces es la invitación a que ustedes desde las aulas que están en este momento no nos queremos empezar a entrar a una universidad y ser alguien en la vida. Pensemos que queremos construir un país, que queremos ser alguien y que queremos cambiar, que nos quedamos casi en el 61 puesto de las pruebas PISA y que nuestra educación es pésima. Entonces la invitación es que construyamos colectivamente desde nuestros pueblos, desde nuestros colegios, desde nuestros barrios, propuestas innovadoras a la mano de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Muchísimas gracias. Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. Los muros se deben seguir pintando, así Diego Felipe Becerra no esté. Y nosotros seguiremos alzando la voz desde los micrófonos de esta frecuencia 88.4 FM. En la esquina de Palos vamos a estar, mandanos cara dura. Y solo míranos si pasa ligero. ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz. Bueno, sí, listo. Esta fue la presentación de Andrés, nuestro compañero Andrés Oso, la que nos hizo en el Gimnasio Montreal. Muchísimas gracias por la invitación, a la coordinación, a la dirección de este colegio. Muchísimas gracias porque ellos con este espacio donde los jóvenes de ese colegio, bachilleres, estudiantes de primaria, estuvieron pensando y estuvieron reflexionando sobre el papel de la educación en Colombia. Es un espacio demasiado importante porque esto quiere decir que desde los colegios, desde las aulas, también se está pensando cómo se construye una nación. Aquí va nuestro audio, el que Cristian y yo hicimos en una coponencia para también este mismo espacio donde reflexionamos sobre la educación. ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz.
días a todos acá, ya como lo dijo el hombre, estamos acá representando a su aire, pues más que eso estamos representando a nosotros mismos. Mi nombre es Cristian, de lo poquito que nosotros sabemos de la educación se lo vamos a compartir, no venimos aquí a dar una cátedra, sino simplemente a decir y hacer lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, ¿vale? Para empezar, quisiera compartirles a ustedes un video sobre un personaje que nos ha educado bastante. Ya casi no lo pasan en televisión, pero pues se puede conseguir por internet. Por internet se pueden conseguir cositas muy importantes que nos habla de frente sobre nuestra realidad, nos habla sobre la educación, sobre las problemáticas sociales actuales, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Esto es algo de Mafalda. Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, hoy, mi mamá mima. Lo felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Bueno, niños, vamos. Bueno, eso no falta, eso es un minuto contundente que nos está diciendo, al igual que las ponencias anteriores, que nos debemos pensar desde lo local la educación. En ese caso, ¿qué es lo que está pasando en ese país? Como lo dijo nuestro compañero Andrés al principio, que ya se fue, pensarnos que acá hay un conflicto armado, pensarnos que hay pobreza, pensarnos que no hay espacios de expresión para la juventud, pensarnos que falta muchos espacios para pensarnos políticamente esta nación. Así que este es uno de los pequeños ejemplos de lo que no se debe hacer en la educación, simplemente repetir. ¿Eso para qué? ¿Cierto? Si nos... Igual que nos decía nuestra compañera de 10º grado, no la veo por aquí, ese pensamiento crítico que nosotros debemos tener frente a todo lo que nosotros nos ponen en nuestro conocimiento, lo que nos dicen los profesores, lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos encontramos en los medios. Nunca cobremos todo eso de una, sino pensarlo, ¿por qué todo eso está entrando actualmente, cierto? Sino pensarlo mucho. Ahora sí lo dejo con Cristian. Buenos días todavía a todos. Mi nombre es Cristian Cubillos, también miembro del colectivo Alza la Voz. Antes que nada, también lo que hacemos, pues hay que entender que nuestra vida no solamente está en Alza la Voz, ¿no? En nuestro caso, pues Félix es trabajador social, yo soy estudiante de filosofía. Entonces, continuando lo que dice Félix, también hay que entender que cada proyecto de educación tiene un proyecto de país. O sea, si usted se educa es porque usted tiene que edificar un país, usted tiene un país en su cabeza que quiere continuarlo. Si bien yo no apoyo personalmente la educación política como tal, porque la educación política lleva lo que en filosofía se llama el dogmatismo, entonces no tenemos una educación abierta, sino una educación guiada. Ahorita cuando hablábamos ahí en el pasillo con Félix, yo le decía, si la educación es meramente política, ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, unas matemáticas políticas o, no sé, una química política? Pues personalmente yo no lo pensaría, de hecho es imposible. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es primero fortalecer una educación científica. ¿Por qué? Porque es que es la ciencia la que hace avanzar el país. No son las revoluciones muchas veces, sino es la ciencia la que edifica cada momento del país que ustedes están haciendo. En el caso de la filosofía, es como nosotros nos pensamos este país para que avance, para que no haya pobreza, para que haya trabajo. Si bien no es lo mismo un técnico que un profesional, también es una educación, defender la educación pública, pero que sea de calidad, porque es que no solamente todo el dinero. Sí, el Estado le va a dar el dinero, seguro, y ese es el problema que tuvo en un momento, por ejemplo, las marchas del 2011. O sea, sí, el Estado le va a dar el dinero, seguro, pero ¿qué hay detrás de ese dinero? Colombia nomás invierte el 1% de su PIB en educación. Entonces es
muy poco para la investigación. Listo, si es por la guerra, ¿cómo vamos a invertir en la guerra si estamos todavía en las mismas armas de hace 50 años? Si bien es lo deseable, ¿no? Porque acá en Colombia pensamos en la guerra, pensamos en ganar plata, pero no pensamos en algo tan importante como es el pensamiento y también la acción. Por otro lado, y recordando un poco a los filósofos, la educación en Grecia era algo muy bonito, y era primero, por ejemplo, la gimnasia, el arte, la literatura, porque para mí personalmente es monstruoso que un niño de kinder, pre-kinder, le estén enseñando a leer tan de una vez que no están olvidando otra cosa más importante, que es un ser humano. Sí, obvio, es necesario la literatura, claro, eso no le estoy diciendo que no, pero es que el niño primero tiene que aprender a conocer el mundo para conocer la literatura, porque si lo van a meter de una vez, si va a pensar de una vez, no sé, a leer Donde viven los monstruos, que es un cuento muy bonito, pero entonces lo van a pensar en que el profesor es un monstruo de una vez. Bueno, a veces, pero no. Bueno, el caso es que es una educación que sea pública, científica, democrática y de calidad, que no caiga en el dogmatismo, que quepamos todos, porque tenemos que caber todos en esa educación, lo que pensamos y lo que sentimos. Yo creo que ese es el resumen de mi concepción de educación. Vale, hace 3 días estaban en las pruebas del ICFES, Salón se las llaman ahora. Yo participé como jefe de salón, entonces me encontré con varias miradas y con varios sueños. Igual que nos están presentando en las ponencias de antes del descanso, que existe ese concepto por parte de la juventud que nosotros estamos presentando un examen y queremos salir adelante, ¿cierto? Queremos hacer realidad nuestros sueños, pero ¿cuáles son nuestros sueños? Cuando un desarrollo es visto solo en forma horizontal, es una simple flecha hasta bien arriba, nosotros la podemos llegar hasta donde nosotros más podamos, siempre y cuando nosotros tengamos dinero, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros nos encontramos con una buena oportunidad para encontrar una universidad pública, porque nosotros no tenemos más plata para una universidad privada. Nos estaba diciendo Andrés, él paga 4 millones de pesos, ¿cierto? Entonces ese desarrollo se da siempre aliado del dinero, se da siempre aliado de la condición económica de los padres. Ese es el desarrollo que nosotros miramos. Mi propuesta también para esa ponencia es que ese desarrollo no solamente es una flecha ascendente, es un desarrollo distinto. Aquí en Colombia, un ejemplo especial son las comunidades indígenas. Ese desarrollo se ve hacia abajo. ¿Cuál es el desarrollo hacia abajo? Es ver nuestras raíces, qué es lo que pasó antes, por qué nosotros ahorita somos el país que tiene tantos problemas económicos, que tiene tantos problemas sociales, que tiene tantos problemas culturales. Veamos siempre nuestro fondo, veamos siempre nuestras raíces. Ese es el desarrollo que yo propongo en este momento, no solo un desarrollo como una flecha ascendente que sube con bastantes problemas, pero no miro el contexto, no miro qué fue lo que pasó abajo, cuál fue nuestro piso, qué es lo que nos hizo caer posiblemente tan bajo que nos encontramos con unos problemas ahorita estructurales que parece no tienen solución. Bueno, pues la relación con el video, porque de pronto lo que estamos diciendo se ve como tan abstracto y que no tiene nada que ver con el video, es simplemente que la educación tiene que tener un compromiso también práctico, pero no totalmente práctico, porque yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con alguna persona que dijo es que hay que dejarnos de los conceptos. No, al contrario, tampoco pegarnos, pero tenemos que, porque igual usted para hacer una crítica, usted para escribir un texto, usted para hablar con una persona, usted tiene que tener un concepto en la cabeza, a pesar de todo. Así lo estructure mal y tenga que reestructurarlo constantemente. Pero, ¿qué pasa? Tiene que ser práctico. Tiene que usted saber ese contexto, usted cómo lo está usando en su vida, cómo lo está usando en un momento adecuado tanto de su vida como de la vida social. Y eso es lo que refleja Mafalda. O sea, sí, muy bacano, mi mamá me mima, mi papá Pepe, no sé qué, pero usted lo está usando, por eso hay la risa de Mafalda. Bacano, su mamá lo quiere, chévere. Bacano, usted tiene una mamá muy genial, pero es hora de que hagamos una educación que realmente refleje, que esté principalmente al servicio de la nación, no al servicio político de la nación, es al servicio total de nuestro país. Cuando nos demos cuenta de qué realmente tiene la educación, qué repercusión tiene en nuestro país, realmente podemos pensar aún más
qué va a pasar después. Cuando realmente haya un desarrollo científico de la sociedad o de la educación, ahí podemos decir, arreglamos los problemas del país. Mientras tanto, van a seguir siendo discursos, solo discursos, van a seguir hablando, la educación es. Y claro, por supuesto, pensarnos, insisto también, la educación desde las comunidades indígenas. Existe aquí en Colombia la etnoeducación, desde muchas comunidades que nosotros no conocemos, el lejano Chocó, Baudó, ni idea dónde queda, pero allá hay comunidades indígenas que se están pensando el país, se están pensando los problemas locales, son problemas que nosotros en nuestra parte, en esta gran ciudad, en esta gran molde de cemento, nosotros no vemos, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando allá, pero ellos y ellas, personas que nosotros no sabemos que existen, se están pensando totalmente lo que está pasando en ese país y le están dando soluciones contundentes. En el caso, hay una universidad en el Cauca que nosotros no conocemos. Es una universidad totalmente de las comunidades indígenas, es una universidad muy grande, es demasiado grande, y desde ahí hay grandes referentes para nosotros aprender qué es lo que están haciendo ellos, porque ellos ya tienen una solución bastante fuerte para ese país y no estamos mirando. Entonces, sería la segunda propuesta, es pensarnos desde lo local cuáles son las soluciones que le podemos dar a ese país. Los jóvenes tienen demasiada responsabilidad, nosotros también somos jóvenes, Cristian también es joven, yo soy joven, la profesora es joven, todos tenemos el compromiso suficiente para apersonarnos de lo que está pasando en este país. La propuesta 3 sería que también miremos el adulto mayor. Las personas adulto mayor se están dando la pela también por pensarse en lo que está pasando acá. Ellos se están alfabetizando, ellos se sienten ignorados, se sienten rechazados porque hay muchas personas, hay muchas familias que las están aislando dentro de su mismo espacio. Ellos están asistiendo a clases, ellos tienen la oportunidad también de pensar en esto. Así que la propuesta es para que nuestros abuelos también los miremos, los escuchemos. Ese saber local, ese saber cotidiano sirve mucho para este país y debería aportar arte. Así es, sería todo. Nosotros decimos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. Alguna vez, Jaime Garzón, una de las mentes más agudas de este país, dijo: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Jaime se atrevió a alzar la voz, pero su voz fue callada. Te reto a ti, sí a ti, a seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM. ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz. Y bueno, estas fueron nuestras intervenciones en el Gimnasio Montreal. Agradecemos, como les estaba contando, a las directivas por habernos invitado. Nosotros también a alzar la voz y a pensarnos la educación, qué es lo que está pasando en este país. Estuvimos ahí acompañándolos. Muchísimas gracias a María Fernanda, la que nos invitó también. Le agradecemos profundamente, la que nos llevó allá, la que nos dijo que nosotros también podríamos estar allá diciendo algunas palabras desde nuestra sencillez, desde lo que nosotros somos. Agradecemos completamente. Y finalmente vamos a hacer un homenaje, un corto homenaje al gran Jaime Garzón. Ya son 15 años de su desaparición. Se nos fue el hombre, se nos fue ese genial impertinente. Un 13 de agosto de 1999. Lo recordamos, yo lo recuerdo personalmente. Muchísimos colombianos también lo recuerdan. El día, como se dice, el día que asesinaron la risa. Una insignia del humor político nacional, una insignia del humor, una insignia de lo irreverente. Lo recuerda don Yamil, lo recuerda sus hermanos, lo recuerda la señora Aida Luz Herrera, la directora de Radionet para esa época, y lo recuerda de una carrera 42B con calle 22F, donde todo se acabó. Existe un libro que se llama El Genial Impertinente, un libro que lo escribe Germán Izquierdo, un joven escritor bogotano que lanzó este libro en una feria internacional. Esta fue la número 22. Este libro se divide en 5 capítulos.
hay un apartado está dedicado al señor Heriberto de la Calle, uno de sus grandes personajes, el lustrador de zapatos, si lo recuerdan. Alguien que se sentó en su temido banquillo y entrevistó a un centenar de figuras públicas en este país, y su testigo fue un trapo, fue un betún y fue un cepillo, y los puso entre la espada y la pared. Encontramos también en este libro a un irreverente joven de lentes grandes, de unos dientes torcidos, relajados, de unos dientes que nadie entiende, pero su sonrisa fue más que eso. Fue el genio de Sociedad, fue el genio de Quack, y fue acompañado por grandes amigos que aún hoy son amigos de él y son amigos de nosotros. Antonio Morales, prepárate, Eduardo Arias y Lucía Dávila. Existe también un episodio dentro de este libro para Quack. Es un programa que le dio más reconocimiento a Jaime y hizo un sinnúmero de personajes, protagonistas de la reseña y de la realidad nacional. Jaime se hizo un nombre eterno posiblemente para este país, que trascenderá no solo en estos 15 años, sino que trascenderá por muchas historias en esta nación. Y a través de los años su memoria sigue bastante fuerte. En el último capítulo de este libro, hablando también de Heriberto de la Calle, donde se llega a ese episodio que lo bautiza el escritor Mataron a Garzón, en el que se relata su final y el de todos sus personajes, porque no solo lo mataron a él, mataron a más de 20 personas. El libro lo llevó a Izquierdo, al escritor, a 4 meses de una juiciosa elaboración que lo convierte en un documento fácil de leer, lleno de datos y anécdotas. Se lo recomendamos demasiado acá desde Alza la Voz, que dibujan a un humano, a una persona, como todos, pero algo importante, un crítico, una persona aguda, una mente crítica para este país, quizás como ninguno. Les iba a poner a continuación un audio que él está haciendo en una conferencia en el año 1997 en una universidad de Cali. Esta es una introducción que él hace en esta ponencia que hizo en esta universidad. Espero les guste. Propongo que arranquemos con una ubicación más o menos espacial de la realidad para que ninguno se crea más inteligente que otro, ¿les parece? Es decir, el que no se ría no es que no es bruto o es bruto, no. Fresco, seamos naturales. Para evitar eso, uno no busca los libros uno se los encuentra. Este libro me lo encontré en la oficina de Godofredo Cínico Caspa, abogado prestante muy conocido por todos ustedes, defensor del statu quo, y vea lo que dice. Es un informe de una tripulación espacial procedente de la vía Aquea, informe telemétrico realizado después de haber hecho un contacto cultural. Aterrizaron aquí, observaron la Tierra, sus movimientos y sus cosas, y ellos tenían que entregar en su planeta un informe sobre cómo era la Tierra para ver si era posible establecer un contacto intercultural, si este se considera posible o favorable. Y el informe que dejaron dice así: hemos llevado a cabo la exploración que se nos encargó y hemos podido observar de cerca, sin ser observados, gracias a nuestras supersónicas cortinas de humo, la superficie entera del planeta Tierra y los cambios que tienen lugar en ella, cambios que creemos son debidos a su mayor o menor distancia de la estrella central de la cual recibe luz y calor. Después de observaciones repetidas y pruebas, hemos llegado a la conclusión de que sí existe vida vegetal y animal en el planeta Tierra, y hay en él una gran variedad de seres vivos que hemos pasado a estudiar con detalle. La especie más influyente parece ser la de unos bípedos de piel lisa que habitan en colonias con una rígida organización.
Los dichos seres vivos habitan en hormigueros altos de forma generalmente rectangular con celdas individuales para cada subgrupo o en algunos casos para cada individuo. De estas celdas salen todos aproximadamente a la misma hora y aparecen revestidos de caparazones de diversos colores, aunque todos obedecen a un patrón general que cambia con las estaciones. Después entran en unas cápsulas de superficie metálica con 4 ruedas y se agrupan en líneas apretadas unos detrás de otros a lo largo de canales cuidadosamente trazados y avanzan lentamente durante largo rato en direcciones contrarias, conducta extraña cuya razón no hemos podido averiguar. Esas máquinas producen grandes ruidos y humos que, según nuestras conjeturas basadas en la frecuencia y cantidad de esos humos, parecen ser la atmósfera que necesitan respirar para sobrevivir y por eso la renuevan constantemente. Por lo que toca a los ruidos, también parecen una comunicación prevocálica destinada a mantener el contacto con el grupo mientras cada individuo está en su propia cápsula. Al cabo de un tiempo en el mismo día se invierte el proceso y las cápsulas vuelven a los hormigueros de donde habían partido. Una vez en ellos, por lo que hemos observado a través de las ventanas, se acomodan ante una pequeña pantalla que no falta en ninguna celda y en la que aparecen sombras y luces al mando de un botón. Es posible que esa sea la manera que tienen de alimentarse y por eso no pueden pasársela sin ella. Un fenómeno extraño que hemos observado es que con frecuente regularidad se reúnen grandes multitudes de bípedos en unos enormes anfiteatros escalonados desde donde observan a un reducido número de ellos que ejecutan rápidos movimientos difíciles de explicar en torno a un objeto generalmente esférico de mayor o menor tamaño y dan grandes muestras de excitación mientras dura el extraño rito. Quizá esto tiene alguna relación con el ciclo sexual de la especie, pero no hemos podido confirmar esta hipótesis. Lo más inexplicable de todo lo observado es el hecho de que mientras que hemos comprobado una y otra vez en medio de nuestro más aturdido asombro, y es que los dichos bípedos se atacan unos a otros sin razón o motivo alguno que parezca poder justificar la agresión. Esto a veces entre individuos, a veces entre grupos y a veces entre clanes enteros por largos periodos. Nada hay en nuestros propios conceptos que pueda explicar tan absurda conducta. Por todas estas razones, pues, hemos llegado a la conclusión definitiva de que los bípedos de piel lisa no son seres racionales, que la inteligencia aún no se ha desarrollado en el planeta Tierra, que tardará aún muchas edades cosmológicas en aparecer y que, por consiguiente, es inútil hablar de un contacto cultural con los seres que hoy habitan la Tierra. Nuestra misión ha terminado. Listo. Cortado por lo bajito. Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. Dijo Oscar Wilde: mientras la guerra sea considerada como una cosa mala, ejercerá su fascinación. El silencio del monte. Cuando se la considere como algo vulgar, dejará de ser popular. Muchos han alzado la voz y lo silenciaron. Muchos la seguimos alzando. ¿Y tú? ¿Te atreves a alzar la voz? Alza la voz por Subo al Aire en los 88.4 FM. Esto es Alza la voz. ¿Y tú por cuál derecho alza la voz? Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. Bueno, finalmente regresamos. Se nos está acabando el programa. Les iba a leer algo sobre el libro que les estaba aquí ahorita contando, El Genial Impertinente. Un libro del periodista Germán Izquierdo. Una parte de este libro dice así: a finales de 1997, Jaime Garzón cambió de sonrisa. Aquel relajo de su boca fue reemplazado por una blanca y brillante prótesis dental. Por fin tenía los dientes en su puesto, dientes de quitar y poner. Lo que para Garzón fue otra forma de mamar gallo en alguna ocasión, durante los cortos meses que duró Lechuza, se lo sacó para impresionar a Antonio Morales, con la expresión desfigurada que cobraba su rostro al hacerlo. ¿Qué es esta maravilla?, exclamó Morales al ver su total transformación. Casi no quedaba huella de Garzón cuando se hacía el mueco. Para convertirse en Heriberto Garzón, le compró una vieja caja de embolar a Luis Alberto Rojas, lustrabotas que trabajaba en el Parque Santander, y se vistió con ropa usada y comprada
en la Plaza España. Medias coloridas, ordinarias camisas con estampados de frutas y flores, desgastados pantalones de paño, camisetas desteñidas. El resto fue maquillaje. El pelo embadurnado con gomina y base y delineador oscuro que daban el efecto de que el sol y el viento bogotano le habían tostado la piel. Heriberto estuvo 2 años al aire, desde 1997 hasta 1999. Nació en Lechuza, creció en CMI y terminó de llegar a todo Colombia a través de la emisora Radionet, donde Garzón hizo parte del equipo periodístico de Las Mañanas y en el noticiero de Caracol, a donde llegó cuando Yamid Amat fue nombrado su director de noticias. Cada una de sus entrevistas como Heriberto duraba apenas unos 3 minutos, pero se hizo famoso. Conforme pasaban los días, durante sus primeras apariciones, la gente no sabía quién estaba detrás del impertinente lustrabotas. Así de sustancial era el cambio de su físico, de su tono de voz, de sus ademanes y de su fisonomía. Solo en abril de 1998, cuando El Tiempo publicó una entrevista que le hizo el periodista Mauro Silva a Heriberto, quedaba claro que era Garzón quien lo caracterizaba. Claudia de Francisco cuenta que, siendo ministra de Comunicaciones, Garzón le pidió que le diera una entrevista a Heriberto. «Yo que voy a ir a que usted me masacre», decía él, le respondió en un principio, pero Garzón terminó por convencerla. Cuando entró al estudio fue Heriberto quien la recibió. «Hábleme como Jaime, hábleme normal», le pedía a él antes de empezar la entrevista, pero ya no quedaba rastro de Garzón. Al terminar la grabación, ya sin maquillaje y sin vestuario y con su puente dental en la boca, Garzón le dijo: «Cuando yo estoy en mi personaje, yo no me salgo, no importa que sea usted o el que sea, de ahí no me salgo». Esto es algo de El Genial Impertinente, lo pueden encontrar en las librerías. Es un libro demasiado importante para los que le interesen un poco de este personaje, más que un personaje, un humano, una persona más que fue silenciada por esos seres que no dejan ni sonreír en ese país. Aquí les dejo algo del gran Jaime, haciendo de ese hombre que nos puso también a pensar. ¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez? Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruk, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana, en cabeza del diligente vástago de César Gaviria, al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien, por fin, podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Esto es Alza la voz. ¿Y tú por cuál derecho alza la voz? Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz. Bueno, como siempre se nos acabó el programa, como siempre esta es una memoria para el gran Jaime Garzón. Espero que les haya gustado, como nuestra intervención en el Gimnasio Montreal. Aquí los dejamos algo con una voz que nunca la debemos dejar para un lado, siempre la debemos recordar. Jaime en la memoria, 15 años. Eso es todo por Alza la Voz. ¿Ya respiraste de nuevo? Prepárate, porque seguimos alzando la voz. Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombianos nos referimos a eso. Yo no he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí,
Un pesimismo que a las 8 es la cita, pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Entonces, sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Sí, porque para llegar a decir, no, es que lo que pasa es que no, vamos atrás. Vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que a, debajo, cabe, con, contra, de, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras, son preposiciones separadas? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, alinear, ¿de qué le sirve a uno saber que hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc, estaño, vanadio, plomo, manganeso? ¿Eso de qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió el Laurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamables? Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos de extraviados en la realidad, cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad, que cuando un hombre tiene 3 novias es el putas. Y si la niña tiene 3 novios es una puta. Y hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público. Y terminamos haciéndole venias. Es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado. Abrimos una licitación y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Ejemplo. ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? Y los colombianos aquí. Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el vidrio y tira el papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. ¿Ustedes qué están esperando? ¿Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto friegues. Ah, pero ¿cómo se hace? Hermano, empieza a ser cívico, mínimamente cívico. Pero si pues es un compromiso de todos. El bienestar general es un compromiso de todos. Y si seguimos así, nos hemos enfrascado. Esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguirle rindiendo tributo, así como nuestros antepasados indígenas le rindieron tributo a los españoles porque llegaron acorazados y en caballo. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. No hay sociedad civil, porque no nos hemos dado a organizar centros de estudio, organizar grupos de estudio, a inquietarnos por el problema. Yo sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado.
Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, me instala teléfono en mi casa. Eso es una obligación. De sus impuestos sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escolta, seguridad y sueldo para que me instale el teléfono. No es, ay, me da un favor, concejal. Así, yo le consigo unos botitos y me da el favor y me... Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Porque nos hemos comido, como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios, sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Después de esta maderiada, de esa clase corrompida que dirige, ¿dónde están Tanas? Entonces, ahora respondo yo. Yo no sé, la tarea es muy larga, ¿no? Es curioso, vean, los bogotanos todos se rebelaron contra la clase política tradicional y eligieron un alcalde diferente, un tipo que se ha bajado los pantalones y ha mostrado la cola. Ese tipo es diferente, tráiganlo. Y ahora todos, ese man tan diferente, ese man. En cambio los otros alcaldes sí pavimentaban y llenaban de cemento y hacían puentes y ese man nada. Así estamos. Porque que este país entiende que el desarrollo es cemento. Usted sabe que en este país nos venden todo, ¿no? A uno le venden, le meten por la boca, por el estómago, por el televisor, la valla. Noemí es interesantísima, bote, Noemí, y uno, ay, debe ser, y bote. ¿No? Álvaro Uribe Vélez es lo mejor. Álvaro Uribe, bla, 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 bla. No está bien con los medios. Entonces, me van a decir, no, pero es que Santana, pero es que se casó encima de un elefante y no ha hecho obras. ¿Para qué queremos 8 vidas, hermanos, si nos agredimos? ¿Para qué? ¿Para qué carros a toda velocidad para agredirnos? ¿Para qué? Porque ellos no entienden que la labor de Antanas es una labor más educativa que constructiva. Deberíamos, entonces, los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos. Entonces hay que asumir, a mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, al principio el gobierno fue si sí sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periódicos si sabía o no sabía. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, y hacen uso del voto, vuelven y nos imponen otro tipo, ¿cierto? Pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos, sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno le dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Ya regresamos para volver a alzar la voz. Tómate un respiro. Dijo Oscar Wilde: mientras la guerra sea considerada como una cosa mala, ejercerá su fascinación. El silencio del monte. Cuando se la considere como algo vulgar, dejará de ser popular. Muchos han alzado la voz y lo silenciaron. Muchos la seguimos alzando. ¿Y tú? ¿Te atreves a alzar la voz? Alza la voz
por Suba al Aire en los 88.4 FM. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Los invitamos a seguir alzando la voz la semana que viene.